Y los tacones son fuertes, ¿verdad? Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que estamos aquí en esta mañana para recibir una enseñanza sumamente importante y que estuve orando al Señor incluso antes, hermanos, de pararme aquí para ver si era la voluntad del Señor. Miguelito me lo confirmó. Y todas sus acciones de gracias, hermanos, porque de verdad es algo que es importante recibir en esta mañana. Yo creo que todos, la gran mayoría, hermanos, estamos conscientes y hemos estado viendo todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Hemos estado viendo precisamente, como dijo Miguel, lo que sucedió en Turquía. La verdad es algo increíble, es algo impresionante. Hasta la fecha van más de 41,000 muertos, es verdad tristísimo. Pero no sé si tú sepas, hermano, que unos 15 días antes de ese terremoto asesinaron a 20 cristianos ahí en Turquía, a la luz de todos, y nadie hizo nada. ¿Creen que Dios no va a hacer nada por sus hijos? Ahí está la evidencia, ¿verdad? Y pues lamentablemente vemos que Dios defiende a su pueblo y con él nadie se mete. Nadie se mete con un hijo de Dios sin que reciba las consecuencias. Pero no solamente eso, eso es algo de lo mucho. En el Perú hay inundaciones severísimas, muchos muertos también. En Japón despertó un volcán que se creía apagado desde hace muchos años. Y lo que está sucediendo en Estados Unidos, con todas esas noticias, ¿verdad?, tan fantasiosas que se escuchan. Pero, hermanos, eso es algo que no es de ahorita. Vimos, hermanos, hace tiempo la enseñanza de Mateo 24, cuando los apóstoles le preguntan al Señor Jesús: Señor Jesús, ¿qué señales habrá de tu venida, de tu regreso? Y el Señor le dice: habrá rumores de guerras y guerras. ¿Y hoy qué cantamos? Nación contra nación se destruirá. ¿Creen que es casualidad que el Espíritu Santo haya movido a los hermanos de la alabanza a hacer un canto que precisamente me va a servir de introducción para la enseñanza de esta mañana? Y es importante, hermanos, porque aquí estamos viendo algo que dijo el profeta Ezequiel, que de verdad me asombra cómo la voluntad de Dios se alinea para que su pueblo escuche su palabra justo a tiempo. Porque pues todo lo que estamos viviendo, hermanos, todo lo que se vivió del 2020, que es algo que se le conoce como la Agenda 2030, es algo que ya está sucediendo, aunado a todos los fenómenos naturales que Jesucristo describió en Mateo 24, cuando dijo que había hambrunas, que había guerras, terremotos en diferentes lugares, que habría pestes, hermanos, tienen que ver con las pandemias que se están viviendo y con enfermedades que están resurgiendo. No sé si te enteraste, hermano, que está resurgiendo la lepra, y es algo que dices tú, bueno, se supone que estaba erradicada, pero está resurgiendo. Y todo eso, hermanos, aunado a los fenómenos sobrenaturales y naturales, pues no nos queda más que reconocer, hermano, que las palabras de los profetas están cumpliendo al pie de la letra. Y es algo que tenemos que entender, iglesia, que las palabras que Dios mandó a sus hijos, a sus siervos, en este caso los profetas, pues es algo que tenemos que tener presente, porque, hermanos míos, no podemos negar, porque nosotros mismos somos testigos oculares de lo que está sucediendo, amén. A menos que te encuentres como lo que vamos a hacer en la lectura de esta mañana, que no es la de Ezequiel. Tomé la lectura de Ezequiel porque el profeta Ezequiel fue puesto por atalaya del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Ahora los atalayas en estos tiempos somos los pastores, y tenemos que estar nosotros atentos, hermanos, para poder advertirles de lo que está por venir, porque de esa manera, como ustedes me acompañaron en la lectura, y me dio mucho gusto que ustedes leyeron las partes fuertes, para que ustedes entiendan la responsabilidad que tiene un pastor para con su iglesia.
de advertirles el peligro y enseñarles que se aparten de sus malos caminos, porque el juicio de Dios viene pronto. Amén. Y ya lo estamos viendo. Esto solamente es una probadita, hermano. De verdad, esto no es nada. Esto que estamos viendo nos dice la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice que esto solo es sombra de lo que va a venir. Y vean, hermanos, Ezequiel, Daniel, Isaías tienen, hermanos, esa manera de expresar la voluntad de Dios, y vean cómo se conjunta precisamente con el Nuevo Testamento, cómo se está cumpliendo todo al pie de la letra. El profeta, hermanos, que es una atalaya, para que entendamos bien que es una atalaya, es un centinela de la casa de Israel, es un vigía. Su trabajo es advertir a los pecadores de la desgracia y el peligro que les va a acarrear el no dejar sus malos caminos. Él debe advertir al impío para que se vuelva de su camino para vivir ahora limpiamente. Si un alma perece por la negligencia de la atalaya, ya leyeron ustedes que Dios va a demandar la muerte de esa alma a los atalayas. Por eso, hermanos, es importante que entiendan y atiendan sobre todo la voz de los atalayas, para que la escuchen y la pongan en práctica. Amén. Ahora, si ustedes, después de escuchar en esta mañana lo que el Señor les tiene que decir, y no se apercibieren, y no se quitaran o se salieran de sus malos caminos, hermanos, yo estoy limpio, pero ustedes llevarán el juicio de Dios. Por eso es importante entenderlo. No se los digo, hermanos, para causar miedo. No, hermanos, mi deber es advertirles del peligro. A cada uno de ustedes enseñarles y mostrarles la palabra de Jehová, porque así lo dice el profeta. Amén. Vino palabra de Jehová a mí, y diles a mi pueblo esto y esto. Y es ahora, hermanos, lo que nos toca a nosotros. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ver lo que es nuestro deber y no tomarlo como una negligencia. Tenemos que observar en esta mañana lo que tienen que responder a aquellas personas que disculpan o justifican el pecado de los demás. Porque los atalayas, hermanos, no solo somos los pastores, nosotros somos los atalayas de la iglesia, de las iglesias del Señor. Pero tú, mi amado hermano, como padre de familia, eres el atalaya de tu casa. Y sobre ti va a recaer y va a demandar Dios lo que tus hijos hagan o dejen de hacer, o según su vida. Obviamente entiendo, hermano, si tus hijos son adultos, no te preocupes, libérate de esa carga, y es asunto de ellos. Pero si son niños, entonces sí preocúpate, porque todo lo que hagan tus niños va a ser demandado sobre ti, principalmente sobre el varón, porque él fue el que puso por cabeza de hogar. Amén. Eso, hermanos, muy bien, qué bueno. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que atender y aprender qué significa apercibir. El título de esta enseñanza, hermanos, en esta mañana se llama Iglesia. Iglesia. Es tiempo de apercibirse. ¿Y qué significa apercibirse? Apercibirse, hermanos, significa prevenir, disponer, preparar lo necesario para algo. También significa amonestar, advertir, hacer a una persona o avisar a una persona de la presencia de un peligro. Apercibir a una persona para que no lo tome desprevenido ese peligro. Yo se los paso a ustedes y ustedes se lo pasan a su familia, porque es el orden de Dios. Así que eso es, hermanos, lo que tenemos que ver en esta mañana. Iglesia Bautista La Vid Verdadera. ¿Están apercibidos? Es hora de hacerlo, hermanos. Amén. Y para entender bien, hermanos, esto, quiero que me acompañen a Mateo 25, donde Jesucristo, después de enseñar Mateo 24, donde da las señales del fin,
les enseña esta parábola. Mateo 25, versículos del 1 al 13, por favor. Yo voy a hacer lectura, hermanos. Solamente te pido que me sigas con tu mirada y escuches, apercíbete de lo que el Señor Jesucristo te está diciendo en esta mañana. Dice la palabra de Dios así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, háganos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, esto es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué es una parábola? La parábola, hermanos, generalmente es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral o espiritual muy importante. Algunos le pueden llamar como si fuera retórica, pero no es tanto una retórica, pero sí está llena de simbolismos espirituales, donde tenemos que estudiar minuciosamente a la luz de las Escrituras qué significa cada símbolo que el Señor Jesucristo está narrando en esta parábola. Y en la parábola de las 10 vírgenes, el significado y las aplicaciones que en esta mañana vamos a tener es para que se aperciban. Apercibir, ya saben lo que significa. Están avisados, están advertidos del peligro. Y ya de aquí, saliendo de este lugar, no puedes objetar ignorancia. No puedes decir y salir decir: es que yo no sabía. Porque hoy, hermanos, la voluntad de Dios te ha traído hasta esta mañana aquí. Tú no viniste por casualidad. El Señor preparó toda la semana para que vinieras a escuchar su palabra. Amén. ¿Quién lo cree de esa manera? Todos, amén, porque esa es la verdad. Aunque lo dudes, esa es la verdad. Ahora, no hay duda, hermanos, que la parábola de las 10 vírgenes es un símbolo alusivo a los eventos relacionados con el retorno de Jesús. Y por eso, hermanos, es vital un estudio reflexivo de estos pasajes, como ayuda a la preparación personal para afrontar los eventos finales de la historia de este mundo. Y es importante que lo entendamos, hermanos, porque lo que estamos viendo no es nada más ni nada menos que el cumplimiento perfecto de las profecías de Mateo 24. Y estamos viviéndolas en pleno, hermanos. Y no, como les dije desde un principio, no es de ahorita. No es de hace 15 días que empezaron los terremotos, ¿verdad? No, hermano, esto ya tiene mucho tiempo. Y tú me dirás: ¿ha habido terremotos toda la historia? Sí, pero no todos al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Sí sabes que el núcleo de la Tierra se está deteniendo? Y esto no es una película de ciencia ficción de Hollywood, hermanos. Es una realidad. Se está deteniendo. Y los científicos más grandes del mundo están concluyendo que esto va a afectar a la Tierra de una manera increíble, en que los días van a tener menos duración. ¿Te suena una profecía? Donde la Biblia dice que
por causa de los escogidos los días serán acortados. Ahí mismo está en Mateo, hermanos. Palabras del Señor Jesucristo. Ten mucho cuidado con dudar de eso. Ahora, todo esto, hermanos, que se está juntando, estamos viendo que precisamente por ese movimiento, por ese cese de movimiento del núcleo de la Tierra, hermanos, están sucediendo fenómenos naturales increíbles en todo el mundo. Ya el Polo Norte ya no se encuentra donde vive Santa Claus, ¿verdad? Ya no se encuentra ahí, ya se encuentra pegado a Rusia, ya se encuentra movido el eje, hermanos, desde 2004, cuando hubo ese tsunami subterráneo en Banda H, allá en la India, se movió, hermanos, el eje de la Tierra, y ya no tenemos el Polo Norte donde estaba ni el Polo Sur donde era, se movió de su eje la Tierra. Y cada que hay un temblor de magnitudes grandes, se está moviendo el eje, se está moviendo y eso afecta lo que hoy le llaman como el fenómeno del calentamiento global, que es una realidad. Pero, hermanos, sabemos que todo esto está profetizado hace más de 700 años, bueno, más bien 2700 años por el profeta Daniel. Aquí está, hermanos, y hoy se está cumpliendo y nosotros lo estamos viendo en las noticias todos los días. Cantamos y la maldad se ha aumentado, ¿no dice así? No cantamos en esta mañana, y hermanos, y la maldad no está en aumento. No dice Timoteo, a su discípulo Pablo, a su Timoteo no le dice que en los últimos días, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos. ¿Qué creen que significa eso? La maldad en aumento. Y una de las profecías finales de Cristo es que el amor de muchos se enfriará y se empezará a vivir la apostasía. Son las últimas profecías, hermanos, de Mateo 24, donde muchos cristianos están negando su fe porque se avergüenzan del Evangelio. Pues lo siento mucho, hermanos, son los que se van a quedar porque son parte de esto. Vamos a entender, hermanos, la parábola. Yo sé que para muchos es difícil, porque como está llena de simbolismos, no entienden todo lo que tiene que ver espiritualmente hablando, pero hoy voy a tratar de ser lo más claro posible para que te lleves esta enseñanza y estés apercibido de lo que se está viviendo y, hermanos, por fin le entregues tu vida a Cristo. Amén. Pero real, hermanos, real, no de labios para afuera, sino del corazón, de manera correcta, como la Biblia lo ordena. Amén. Muy bien, vamos a ver, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Aquí estamos viendo dos clases de personas que conocen a Cristo. Están aquí las dos clases de personas que declaran que están esperando a su Señor. A ver, hermanos, ¿ustedes están esperando a Cristo? Amén. ¿Todos? Amén. Si les digo levanten su mano, ¿lo van a hacer? Amén. A ver, levanten su mano todos los que están esperando a Cristo real. Muy bien, gracias a Dios porque son casi todos. Y digo casi todos, hermanos, porque sé que algunos me levantaron nada más para no verse como los últimos, ¿verdad? Pero no, hermanos, no ese es el propósito, sino quiero que entiendas, porque todos creemos en Cristo. Amén. Bueno, aquí tenemos dos clases de personas que están esperando al Señor. Se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Una fe pura, hermanos, es lo que por eso se les llama vírgenes. Tiene otra connotación y otra aplicación y otra enseñanza más profunda que tenemos que encontrar en Cantar de los Cantares, pero ahorita no me quiero meter tanto en ese tema porque es algo más profundo. Quiero que solamente se enfoquen en estas dos clases de personas y al final de esta enseñanza pues estés bien apercibido a cuál de las dos perteneces y puedas salir si es que estás del lado que no te gusta estar. Así que vamos a ver, hermanos, vamos a ver que la fe es algo sumamente indispensable en un cristiano. ¿Amén? Dice que profesan una fe pura. Y la lámpara, hermano, representa la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que la lámpara representa lo que traen ellas, estas vírgenes, la palabra de Dios? El Salmo 119, si me acompañan ahí, hermanos, el Salmo 119, a ver si seguimos esgrimando bien. Se le llama esgrimar, utilizar bien la espada.
La Biblia es la palabra de Dios, que también es una espada, como una espada de dos filos, ¿se acuerdan? Dice el Salmo 119, versículo 105. ¿Están ahí? Vean, dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahora ya la estamos viendo. ¿Cómo es que podemos, con la misma Biblia, confirmar la simbología utilizada por Jesucristo en esta parábola? La palabra de Dios es nuestra lumbrera, nuestra lámpara. La lámpara, hermanos, ¿para qué es? Para alumbrar mi camino, para alusar o llegar a dar luz a los lugares oscuros. ¿Amén? Pues el lugar más oscuro, hermanos, que tiene el ser humano es el corazón. El corazón es el lugar más oscuro del hombre. Por eso es necesario, con esta lámpara, alumbrar nuestro corazón. Y por eso las vírgenes traen una lámpara. Ahora, un poquito de historia. Estamos en Mateo, siempre en un contexto judío. ¿Amén? Es contexto judío. Ahora, entendiendo, hermanos, la historia de cuando hay bodas en Israel. Las bodas en Israel, hermanos, la novia se hace acompañar de ¿cuántas vírgenes ven? Que hoy les llaman las damas de honor, ¿verdad? Pero allá era real, hermanos, vírgenes reales. ¿Y saben a qué me refiero? Vírgenes reales. Y estas vírgenes, hermanas, acompañaban a la novia para recibir al esposo, porque contrario a la cultura occidental, en Israel, hermanos, el importante en la boda es el esposo. ¿Amén? Aquí es al revés. Le dan todo el lugar, toda la preeminencia a la novia. Y está bien, hermanos. O sea, no estamos hablando de que sea malo, que están pecando, no. Sino que es cultural. ¿Amén? Es cultural. Ahora, cuando viene el esposo, hacen una comitiva donde va la novia con sus 5 y 5 atrás, con lámparas alumbrando el camino para llegar a recibir al esposo. Y recuerden, hermanos, el camino en la antigüedad, pues no había postes de luz, ¿verdad? No había electricidad. Su única luz eran lámparas. Estas vasijas de aceite con una mecha iban alumbrando el camino, iban a recibir al esposo. Y por eso Jesucristo, entendiendo su cultura, porque Jesucristo es judío, hermanos, ¿amén? ¿Sí? Entonces él, fiel a la cultura, a lo que fue enseñado y educado, pues precisamente lo que es normal para todos los oyentes, les declara una parábola de algo que ya tienen por entendido. Entonces, por eso utiliza parábolas de la vida real, pero para extraer enseñanzas morales o espirituales importantes. Así que el Señor es muy inteligente, sabiendo que todos tienen noción de lo que es la celebración de una boda. Dicen: bueno, el reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes. ¿A cuáles? A las que todo Israel sabía. Toda la costumbre judía, toda la cultura judía sabía a qué se refería. Entonces nosotros tenemos que entender cómo Jesucristo utiliza esa simbología para que nosotros ahora en la aplicación podamos saber cuál es nuestra lámpara ahora. ¿Cuál es, hermanos? La palabra de Dios. Y estas lámparas, lo que los hacía arder era el aceite. El aceite es otro símbolo importantísimo. Ahora quiero que me acompañes a Zacarías capítulo 4, por favor. Zacarías es el penúltimo libro, hermanos, del Antiguo Testamento, así que te va a ser fácil encontrarlo, hermanos. Busquemos Zacarías capítulo 4. De hecho, también creo que lo cantamos, hermanos. Vamos a buscar ahí, Zacarías 4. Espero para que lleguen. ¿Están ahí? Muy bien, dice la palabra de Dios ahí, estoy en el versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que se despierta de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado
y he aquí un candelabro, todo de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que estaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es eso? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, Cristo siempre oraba en el monte de los olivos, en el Getsemaní. Getsemaní se traduce prensa de aceite, porque el fruto del olivo se extrae el aceite de oliva. Amén. Y era el aceite que se utilizaba para encender las lámparas. No había aceite comercial como el veneno que hoy cocinamos. Amén. No, hermanos, aceite puro del bueno, hermanos, de los ricos. Amén. Aceite de oliva. Y con ese, hermanos, encendían sus lámparas. Pero en la Biblia, hermanos, el aceite es tipo del Espíritu Santo. Y entonces podemos entender ahora que el aceite, al ser un símbolo del Espíritu Santo, así se representa el Espíritu en la profecía de Zacarías que ya leímos: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y nosotros también lo cantamos en esta iglesia. Amén. En la parábola de las 10 vírgenes dice que estas vírgenes salieron a recibir al esposo. Regresemos a Mateo 25, por favor. Regresemos a Mateo 25. Dice en el versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. El esposo, hermanos, ¿quién es el esposo? El esposo es Cristo. En la novia, en la cultura occidental, allá, en la cultura del Medio Oriente, el esposo, hermanos, es un hombre que estuvo un año fuera preparando todo para darle a la prometida, preparando casa, alimento, dinero, para darle a su mujer todo lo que ella se merece. Amén. Que es lo que un cristiano debe de hacer hoy en día. Pero hoy en día, hermanos, lo hacen todo alrededor. Primero se llevan a la novia, después a ver cómo sale, y hasta el último le dan el anillo, ¿no? Por eso se fracasa. Por eso se fracasa en esta vida. Sin Cristo, hermanos, siempre se va a fracasar. Amén. Ahora, entendemos, hermanos, que la novia, porque la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo. Vemos desde el Antiguo Testamento, hermanos, que Dios Padre tenía como esposa a la nación de Israel. Ahora, el Hijo de Dios, ahora tiene como novia, como prometida a la iglesia que somos nosotros. Entonces, hermanos, nosotros como la novia tenemos que esperar al esposo, que es Jesucristo. Y siempre, hermanos, cuando el esposo estaba próximo a venir para ir a la boda con su esposa, empezaba a mandar cartas en aquellos tiempos, hermanos, de señales que ya se venía, que ya mero llegaba. ¿Para qué, hermanos? Para que la novia se empezara a preparar. La novia se empezaba a preparar. ¿De qué manera? Primero empezaba a cuidar, discúlpenme, pero es cultura, su peso, su figura. Empezaba, hermanos, a irse a tomar lo que aquí se conoce en Occidente como un buen spa. Allá, hermanos, con aceite de oliva se hacían sus cositas, sus mascarillas,
de pelo, se bañaban con pétalos de rosa, etcétera, etcétera, hermanos. O sea, ¿cómo se preparan ustedes antes de casarse? No se hacen mascarillas de pepinos y no sé qué tantas cosas. Así, hermanos, se hacían. Pero todo esto, hermanos, se iban preparando para recibir al esposo. Esto es una preparación nupcial que nosotros lo podemos tomar como lo que estamos haciendo ahorita. Preparar y cuidar nuestro vestido blanco, que tiene que ver con la santificación que hacemos todos los días para recibir al esposo. Porque ni se imaginan, hermanas, llegar a la boda con un vestido manchado, sucio y arrugado. ¿Es una buena presentación? Por supuesto que no. Y ninguna mujer quiere llegar a su boda con un vestido en muy malas condiciones, ¿verdad? Bueno, nosotros, hermanos, la iglesia, estamos en ese proceso. Estamos en el proceso de espera. Estamos en el compromiso, ¿se acuerdan? Y durante el compromiso, la novia tiene que ser fiel a su futuro esposo. Y eso es importante que lo entendamos porque es una aplicación de vida, hermanos, para todos los que se quieren casar. Y dice el Señor Jesucristo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el esposo. Pero dice que había dos clases: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vemos, hermanos, que todas las vírgenes tenían lámparas y vasijas para el aceite. Parecía que no había diferencia entre ellas. Pero esto es lo mismo que ocurre con la iglesia que vive precisamente en estos tiempos. Porque, hermanos míos, nosotros hoy en día que representamos esa novia, podemos estar en algún lado de los dos grupos, como insensatas o como prudentes. Porque estamos aquí, hermanos, amén. Escuchamos la palabra de Dios y creemos en su palabra, amén. Bueno, precisamente, hermanos, aquí se está viviendo antes del regreso del esposo. Todas, hermanos, tenían y tienen el conocimiento de las Escrituras. Han oído el mensaje de la venida de Jesús, amén. Aquí todos han escuchado eso, amén. Bueno, todos lo tienen presente. Pero el problema, hermanos, es que cuando vemos y escuchamos profecías y que Jesús viene pronto y que Jesús ya mero viene y no viene, ¿qué pasa? Cabecean y se empiezan a dormir. Y literalmente, hermanos, algunos en la iglesia se duermen, literalmente. Ya quisiera verlos dormidos en el Super Bowl, ¿verdad? O en el clásico del fútbol mexicano, o en la final del fútbol, a ver si cabeceabas ahí. Pero ¿por qué te cabeceas en la iglesia, hermano? Precisamente, hermanos, porque ves que profecía, y se les enseña y se les muestra, y pues nomás Cristo no viene. Ya se tardó. Es que es precisamente lo que nos enseña esta parábola, ¿verdad? Donde dice que ellas, las prudentes, nos dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Estoy en el versículo 5. ¿Cabecearon cuántas? Todas, tanto las prudentes como las insensatas. Así que nadie se salva, hermanos. Ni para que empiecen a sentir ahí como que yo no me duermo, pastor, yo estoy, no, hermanos. Aquí dice todas cabecearon, pero vamos a entender qué significa eso. Vamos a entender qué significa que se cabecea y se está durmiendo. Así que, como todos escuchamos, hermanos, pues bueno, escuchamos que, de hecho, la Biblia profetiza que nadie sabe cuándo vendrá, ¿no? Y de hecho, él mismo al final de la profecía, él mismo dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que, hermanos, puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir en unos 2 o 3 años, no lo sabemos. Pero mientras llega, ¿qué tienes que hacer? ¿Cabecear y dormir o velar? Bueno, ahí está la diferencia, ¿verdad? Ahí está la gran diferencia y lo que define un grupo y el otro.
Y podamos decir, no, pastor, pero es que yo no, yo estoy bien listo, yo siempre estoy aquí. Eso no quiere decir, hermano, que no estés cabeceando, que no estés dormido. Porque aquí nos dice la Biblia que en este tiempo va a ocurrir esa situación. Va a pasar donde al ver que estamos viendo, por ejemplo, la profecía que Jesucristo mostró, que toda la generación va a vivir y va a ver las señales desde que Israel nació nuevamente en 1943, recuerden, hasta la fecha. Dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Empezamos a hacer cuentas, no, pues es que ya han pasado tantos años, y según analizamos el Salmo 91, vemos, hermanos, pues que ya se cumplieron los días. ¿Qué pasa? ¿No ven el Señor Jesucristo? Hermanos, dale gracias a Dios que no ha venido, porque todavía tienes familia inconversa que no ha recibido a Cristo y van a vivir la gran tribulación y se van a enfrentar al juicio de Dios. Y por eso tenemos que estar apercibidos, porque lo que se está viviendo, hermanos, es inminente su regreso. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. No se sabe. Y eso el Señor fue muy listo en que así sea. Porque si pusiera una fecha, ¿cómo crees que estarías viviendo? Como cualquier hijo del vecino, ¿verdad? En tus vicios, en tus deleites carnales, ofendiendo a Dios. Pero como me dio una fecha, un día antes me arrepiento. Amén. Para poder alcanzar lugar. No, hermanos. Por eso el Señor es muy, muy inteligente. Y ha dejado este tiempo, que este tiempo donde dice que cabecearon, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, hermanos, es un tiempo de espera. Y de este tiempo de espera, hermanos, la fe es probada. Por eso es importantísimo el tiempo que estamos viviendo, porque la fe es probada. Y dice Pedro que nuestra fe, más preciosa que el oro, tiene que ser pasada por fuego. Amén. Y tenemos que pasar pruebas. El mismo apóstol Pedro en Hechos nos dice que es necesario pasar por muchas tribulaciones al reino de Dios. No dice una, no habla en singular, habla en plural. Es muchas tribulaciones para poder entrar, porque en ese tiempo, hermanos, se tiene que probar mi fe. Si estoy en la iglesia por fe, o estoy en la iglesia por conveniencia, o por quedar bien con algo o con alguien, o sacar provecho de algo o de alguien. Y ahí, hermanos, es donde se nota quién es quién. Por eso es importante. Después se escucha un clamor. Dice el clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Muchos, hermanos, dentro de la iglesia no están listos para recibir al Señor. No tienen aceite en sus vasijas para sus lámparas. Están sin el Espíritu Santo. Y es importante resaltar que la clase representada por las vírgenes insensatas no está formada de gente hipócrita, de gente falsa, porque está claro que manifiestan respeto por la verdad y hasta la han defendido. Creen en Jesús, están aquí por Jesús, amén. Pero falta algo. Hay un problemita con este grupo. El problema consiste, hermanos, es que no se han rendido a la obra del Espíritu Santo. Siguen necios en creer que pueden ser cristianos a su manera, a su forma y como quieran, y no a como Dios ha establecido que tienen que ser. Siguen viviendo un cristianismo religioso, así, hermanos, como lo hacían cuando pertenecían a la religión popular: ir cuando se les da su regalada gana o cuando hay un evento. Amén. Porque eso sí es muy clásico. Y no, hermanos,
El estar aquí en la iglesia no te hace ser un buen cristiano. Un buen cristiano se conoce afuera de este lugar, no dentro de la iglesia. Porque aquí en la iglesia hay lineamientos, hay protocolos que seguimos por religiosidad. Pero un cristiano verdadero se muestra allá afuera. Allá donde nadie sabe que eres cristiano. Y que tu testimonio es que el que va a decir que eres cristiano. En este universo, hermanos, solamente hay dos, si se le puede decir, dos seres, dos personas que te pueden decir que eres cristiano. ¿Sabes quiénes son? Uno, Dios. Dos, los inconversos. Son los únicos, hermanos, que te pueden decir que realmente eres un cristiano por tu testimonio. Inmediatamente una persona reconoce quién es un verdadero cristiano. Y si eso no te ha pasado, hermano, apercíbete, porque eso no es bueno. Eso no es bueno. Dice Pablo, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y eso es una evidencia. La persecución, la crítica, el juicio, el ataque a que estamos locos, que somos esto, que somos aquello, hermanos, eso es lo que nos da el título de cristiano, no somos nosotros. Así que también, hermanos, estas personas no han permitido que su vieja naturaleza sea quitada. ¿Qué dice Colosenses 1:9? A ver, busquémoslo para recordar. Ya dimos una enseñanza de precisamente de eso, pero vamos para que nos quede bien claro. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, hermanos, este tipo de personas no han permitido que su vieja naturaleza sea quitada, sino que siguen empecinados en seguir siendo la misma persona. Porque qué aburrido es ser cristiano, ¿eh? Muchos, hermanos, muchos creen que no hay cosa más aburrida que ser cristiano. Y ese es el juicio primario de los inconversos hacia el cristiano. ¿Y sabes qué, hermano? La mayoría de las veces tienen razón. ¿Por qué? Porque tú dices que eres hijo de Dios y que hay gozo en tu vida. ¿Amén? ¿Cómo expresas el gozo? Andar vestido de negro todo el día. Andar ahí con tu cara lavada ahí. ¿Eso es gozo, hermanos? Cuando cantamos, hermanos, no se nos ve ni una expresión. Ay, pastor, pues es que a mí no me gusta aplaudir. Y esto, entiendo, hermano. ¿Y a los que les gusta aplaudir qué? ¿A ti qué? El gozo se representa de muchas maneras. Obviamente hay un orden, ¿verdad? No vamos a estar aquí tolerando gente que se avienta como luchador de allá para acá, creyendo que con eso agradan a Dios. No, eso es una ridiculez. Pero, hermanos, necesitamos más expresión en el gozo. Ay, ¿por qué se ríe ese hermano? ¿Cómo se puede un cristiano reír a carcajadas? Hermano, ¿dónde dice que un cristiano no se puede reír a carcajadas? ¿Sabes cómo se expresa el gozo? Así, con júbilo. ¿Sabes lo que significa tener júbilo? Así como cuando tu equipo favorito mete un gol en la final, hazte cuenta. Amén. ¿Y por qué no lo tienes con el Señor? Porque el júbilo no viene de tu Señor, viene del mundo. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, cuál es el problema de uno y de otro. Estas personas, hermanos, se han contentado con una obra superficial en su vida. Se contentan con una obra superficial en la misma iglesia. Con ese pensamiento tan equivocado que Satanás ha metido en su cabeza de yo a la iglesia voy a escuchar, yo no me meto con nadie, yo no me involucro con nadie porque no quiero tener ningún problema. Error,
Te tienes que involucrar con tus hermanos porque precisamente son eso, tus hermanos. ¿Cómo vas a conocer a tu hermano si no te involucras con ellos? ¿Cómo vas a conocer a tu hermano, hermanos, si al final del servicio ni a Dios dicen? Eso es mal, hermano. Entonces aquí estamos viendo de qué lado se está poniendo la cosa, ¿verdad? Qué interesante es la Biblia. Cómo nos abre el entendimiento de algo que necesitamos que alguien nos enseñe, ¿verdad? Para eso somos atalayas, para advertir de eso. Estas personas, hermanos, no conocen a Dios. Creen en Dios, pero no lo conocen. Lo tienen como algo superficial, como algo opcional, como algo que saben que hay un Dios, pero no lo conocen personalmente. Para eso se les enseñó a orar, para tener una relación personal con Dios. Y eso es importantísimo. No han estudiado el carácter de Dios. ¿Tú sabes cómo es Dios? Exactamente. Amor es, Dios es amor. No dice que tiene amor. No, Él es amor. Él es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter de tu Padre. Y ese es el carácter que nosotros debemos de tener como sus hijos. Por eso se les está enseñando los jueves, ¿verdad? El cristiano y el manejo de la ira. Para que entiendan, hermanos, cómo debe de ser mi carácter. Y en eso no cabe en el Señor. Y nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador, porque tenemos que mantener una comunión con Él. Una persona que no mantiene una comunión con Dios no lo conoce. Por lo tanto, como no lo conoce, no sabe cómo confiar en Dios, no sabe cómo mirar a Dios, no sabe cómo vivir para Dios, porque no lo conoce. Para eso nos congregamos, hermanos, para conocer a Dios, para conocer su voluntad. Así como los profetas decían siempre, vino palabra de Jehová a mí diciendo, y luego leímos ahí en Ezequiel, ve y dile a mi pueblo esto y aquello. Lo leímos en Ezequiel 33, amén. Entonces, hermano, a eso es a lo que venimos cada domingo, cada jueves, cada que hay una reunión. No estamos aquí para cumplir un programa. No nos paramos aquí, no realizamos la reunión de las mujeres, la reunión de los jóvenes, de los niños, de los hombres, porque queremos tener un programa para estorbarles en sus vidas, hermanos, sino porque hay un mensaje de Dios para ti según tu edad. Ya está programada, hermanos, la reunión de mujeres. ¿Tienes la agencia? ¿O te va a ser gravoso? Ahora, lo de los hombres está pendiente, pero el hombre siempre tiene pretextos, hermanos. Que si no es por esto, que si no es por aquello. Ahora, yo entiendo, hermanos, que el hombre trabaja, y más se vale que trabaje, pero hay veces, hermanos, que hay que hacer a un lado todo, incluyendo a la esposa. Y lo digo con todo respeto, hermanos, a la esposa y a los hijos, para atender a Dios. ¿Por qué creen? Porque tú, esposo, eres el atalaya de tu casa. Ay, pastor, pues es que tengo que trabajar, hermano, yo lo sé. Pues pide permiso. ¿Por qué para otros sí te esfuerzas en pedir permiso? ¿No será más bien que no quieres? Ahora, eso es de cada quien, ¿verdad? Pero, hermanos, aquí está el grupo de las mujeres. Amén. Ahí estamos viendo de qué lado y de qué lado es cada quien. Así que, hermanos, esto es el servicio a Dios para estas personas solamente es un formulismo, es algo religioso, algo mecánico, por lo cual es infructuoso. Cuando no estamos entregados al Señor, hermanos, no hay fruto. Así de evidencia es la vida cristiana. Dice Juan capítulo 15, versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. No hay fruto, hermanos. No hay fruto en la vida cristiana. No hay evangelismo en tu vida. No ganas almas, no le hablas a Cristo a nadie.
No invitas a nadie a la iglesia porque Cristo no es tu prioridad. No estás cerca de Él, no tienes una comunión con el Señor. Esa es la diferencia de las vírgenes insensatas y las prudentes. No estoy hablando ni juzgando que no eres salvo, no estoy juzgando que tú no crees en Dios, que tu fe es falsa. No, hermano. Estamos entendiendo la parábola. Amén. Dice Pablo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y el apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que vivirán precisamente antes del regreso del Señor. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites. Dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, porque te da una lista del carácter de los hombres en los días finales. Ahora, hermanos, lo peligroso y lo triste es que entre esas características entra mucho creyente, amadores de sí mismos. Y vean, hermanos, el que lo ponga en primer lugar antes de asesinos, quiere decir, hermanos, que al Señor algo que quiere que estemos bien apercibidos y que no le agrada es que seamos amadores de nosotros mismos. ¿Qué es un amador de sí mismo? Un idólatra. ¿Y dónde creen que aparecen los idólatras? En Apocalipsis 21:8. En la fila de los que van a arder en el lago con fuego y azufre. Muchos cristianos, hermanos, son amadores de sí mismos. Y eso se nota en su compromiso con la iglesia. ¿Cómo me voy a cansar por la iglesia, pastor? ¿No ve que yo trabajo toda la semana como burro? Sí, trabajas por comida que perece. ¿Por qué no trabajas para la comida que permanece para siempre? ¿Por qué creen que el Señor te dio 6 días de trabajo y 1 de descanso? Para que descanses en Él y vengas aquí a descansar de toda tu jornada. ¿No dice la Biblia así? Ven y yo te haré descansar de todas las penas de tu alma. Trabajar para Dios, hermano, es el mayor de los privilegios. Tú no te conformas con trabajar para un patrón. Hermano, yo trabajo para Dios. ¿Y tú? Eso, hermanos, hace la diferencia, ¿verdad? Tal vez, hermano, no hemos comprendido en qué posición estamos, pero hoy te vas a salir en la posición que realmente te encuentres. Así que, hermanos, también es la misma posición en que se encuentra esta clase de personas que dicen paz y seguridad. Y esa es una profecía. Una profecía que encontramos en primera a los Tesalonicenses capítulo 5, busquémosla, porque hay algo importante que quiero decirles. Primera carta a los Tesalonicenses. Dan unas cuantas vueltas a tu vida ahí de Colosenses, hermanos, y llegas 1 o 2 hojas. Primera carta a los Tesalonicenses, busca el capítulo 5 y fíjate lo que dice el versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Vean, hermanos, muchos hermanos, muchos creyentes solamente están pensando en la paz, en su paz, a su paz personal y en su propia seguridad. Pero, hermanos, esta es una profecía. Cuando se presente el anticristo, el famoso anticristo que todo el mundo por ahí sabe y tiene entendido que hay uno, amén, y que dicen que van a ser aquí, que van a ser allá, hermanos. El anticristo siempre ha estado en la tierra, siempre ha estado aquí, así que no le crean a Julio, siempre ha estado aquí. Pero cuando en Medio Oriente, precisamente en la nación de Israel, se haga un tratado de paz y digan, por fin tenemos paz y seguridad, ¿quién creen que va a aparecer? El anticristo.
y deja de justificar lo que no eres en Cristo. Esas personas, hermanos, son las que están cabeceando y dormidas. Cuando se despiertan alarmados porque hubo un temblor, hubo una hambruna, una pandemia, me contagié, entienden su error y tratan de que otros suplan su necesidad. Amén. Conste que lo dijeron. Pero en las cosas espirituales, hermanos, ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro. Y cuando me refiero a ningún hombre, me refiero a todo el género. Tu padre, papá, mamá, tú no puedes suplir las deficiencias de tu hijo. Y tu hijo, tú no puedes suplir las deficiencias de tu papá. Esposo, no puedes suplir las de tu mujer. Y tu esposa no puede suplir la de tu esposo. Esto es personal. Porque muchas veces creemos, pues con que mi esposa vaya a la iglesia, yo creo que toda la casa somos salvos, ¿verdad? Es que hay un pasaje, pastor, en Hechos 16, donde dice, cree tú y serás salvos tú y tu casa. Hermanos, ¿sabes lo que significa eso? ¿Por qué creen que el apóstol Pedro le dice tú primero? Gramaticalmente no está incorrecto, ¿verdad que sí? Porque no se dice tú y tu casa, gramaticalmente. Pero en la Biblia, hermanos, al poner tú, ¿qué creen que está diciendo? Cuando tú seas salvo, tú vas a ser el atalaya de tu casa y tú vas a llevar el evangelio a tu casa y entonces los de tu casa serán salvos. Lo mismo que sucedió en el jardín del Edén. ¿Por qué si la que pecó fue Eva, Dios llamó a Adán? Porque a él fue el que le dijo, de este árbol no comeréis. De todos los demás puedes comer, pero de este no. ¿De quién era la responsabilidad? ¿Del hombre o de la mujer? Del hombre. Eso es lo mismo, hermanos, en toda la Biblia, así es. En toda la Biblia la responsabilidad recae sobre el varón. Y cuando el varón no es hijo de Dios, recae sobre la mujer, que sí es hija de Dios. Y así sucesivamente, hermanos. Eso es importante que lo entendamos, pero es personal. No podemos nosotros esperar que el otro sea salvo por mí. Amén. Quiero que entiendan esto bien, iglesia. Yo no puedo esperar a que mi esposa sea salva para yo ser salvo. Y viceversa. No, hermanos. Esto es personal. Yo debo de buscar mi relación con Jesús y entregarle mi vida para estar apercibido del peligro que se viene y ser salvo. Hermanos, ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro, que quede bien claro. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. Y vean, por eso el Señor Jesucristo dice, las insensatas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, hermanos, va junto con pegado. Nunca va separado. Siempre va junto la Biblia con el Espíritu. Amén. Siempre junto para poder entrar al reino de Dios. Pero dice que algo pasó. Se tardó el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Hermanos, el carácter es intransferible. El carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Nadie, hermanos. Es una relación personal. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. Todos podemos tener acceso a la gracia de Dios, pero cada uno debe de buscar su comunión con el Señor. Hermanos, se ha proclamado el mensaje del Evangelio,
Dice Apocalipsis 22:17. El que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida, gratuitamente. Eso dice, hermanos, Apocalipsis 22:17. Y la parábola, hermanos, nos enfoca en el carácter que debe de tener el grupo que se supone al que perteneces. Amén. Luego dice algo muy interesante. El clamor fue a la medianoche. He aquí, viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Esto quiere decir, hermano, que cuando escuches palabra de Dios a tu vida, para apercibirte del peligro que se está viendo en el mundo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Levántate, hermano, levántate y arregla tu vida. Arregla tu relación con Dios. Ya deja de ser ese cristiano tibio, medroso, flojo y apático. Levántate, hermano, porque el tiempo se aproxima. Deja de cabecear. Deja de pensar, para la próxima. Ay, es que todavía me falta, yo no entiendo, yo todavía necesito más. Entendemos. Por eso dice el Señor, levántate. ¿Qué le dijo al paralítico? Pero ¿qué le dijo primero? Levántate. Después de que le perdonó sus pecados, ¿qué le dijo? Levántate y anda. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Levantarnos. Aquí no hay nadie paralítico físicamente, ¿no? ¿Verdad? Pero sí hay muchos paralíticos espiritualmente, ¿verdad? No quieren caminar, no quieren avanzar. El Señor les dice hoy, levántate. Tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. ¿Qué le dijo el Señor a esta mujer que iba a ser muerta apedreada por adulterio? No peques más. ¿Qué más le dijo? Levántate y no vuelvas a pecar. Eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Levantarnos de nuestro sueño. Ya dejemos de cabecear, creer que esto de la Biblia no es para mí, que ese conocimiento solamente es a nivel pastoral. No, hermano, es para todos. Por eso dice el que tenga sed, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Lo único que tienes que hacer es que ven. Deja de vivir, hermano, de predicadores de la televisión. Si tú crees que agradas a Dios estando en tu casita escuchando predicaciones en YouTube, estás muy equivocado. Eso no es agradar a Dios. Él te dio un lugar donde enseñar tu palabra. Es el único lugar donde puedes reunirte con su pueblo. Dime, hermano, ahí en tu casa, ¿con qué pueblo te reúnes? Con nadie. Eso no es tener relación con Dios. ¿Tienes una relación con la tele? No tienes una relación con Dios. Muchos dicen, bueno, es que hoy no fui a la iglesia, pero me voy a poner a ver una predicación en YouTube para aliviar mi conciencia. No, hermano, arregla tu vida. Arregla tu vida con el Señor. Eso es lo que hicieron las prudentes, las que estaban listas, apercibidas para recibir al esposo. Así que es importante entender, hermanos, porque ¿qué significa la medianoche? Lógica, es el fin de un día, ¿no es así? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, ¿a qué hora se escuchó el clamor? A la medianoche. Está a punto de terminar el día. Está a punto de terminar el Señor. Las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, para que vuestras lámparas no se apaguen. En la parábola, hermanos, cuando la voz proclamó a medianoche, he aquí el esposo viene a recibirle. ¿Quién dijo eso? ¿Han notado eso, hermanos? Que no hay quien dice eso.
Entonces, ¿quién lo dice? Dios, hermano. Dios. Si la parábola misma estamos viendo, no hay un personaje que diga, ahí viene el esposo, salgan a recibirle, ¿o sí? No, hermano. Entonces, ¿de quién viene la voz? ¿Quién inspiró la Biblia? ¿Quién es Cristo? Pues Dios, hermano. Y Dios te está diciendo a ti, hermano, hermana, ahí viene el esposo. Ahí viene ya. ¿Qué tienes que hacer? Sal a recibirlo. ¿Vas a salir? ¿O te vas a quedar en casa? Las vírgenes que se dormían se despertaron de su sueño. Se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases de vírgenes, hermanos, fueron tomadas desprevenidas, pero unas de ese grupo estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. ¿A qué grupo perteneces? Es allí donde quiero que entiendan, hermano. Es allí donde quiero que entiendan que ya basta de tener una vida tibia, sin actividad, sin nada, hermanos, que enriquezca nuestra vida cristiana. Ya basta, hermanos, de pretextos. No te basta con ver lo que está sucediendo a tu alrededor. No te basta lo que padeces día a día en esta ciudad tan peligrosa. ¿Quieres paz y seguridad en esta iglesia, en esta ciudad? Hermano, ¿cuándo crees que va a llegar? No va a llegar. Lamento informarte, hermanos, pero aquí no va a llegar la paz y la seguridad hasta que venga Cristo. Esto ya no va a parar. Antes del 2020, hermanos, les había dicho lo que se venía. Hay pastores que estás profeta. No, hermano, Dios me libre de proclamarme profeta con estos falsos que te gusta ver en la tele. No, hermano, lo sé porque está escrito en la Biblia. Y aún se viene lo peor que la pandemia que acabamos de vivir. Se está preparando algo peor. Ten cuidado, hermano, de seguir durmiendo, de seguir creyendo que no, yo no, pastor, yo así estoy bien. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que así estás bien dormido, cabeceando? Porque se va a oír la voz y tal vez no la oigas. Así también es hoy en día, hermanos. Una calamidad repentina, inesperada, viene a tu vida y es algo que pone tu alma cara a cara con la muerte, ¿no es así? Yo creo que aquí, hermanos, todos nos contagiamos de COVID. ¿Amén? Yo me contagié 3 veces y Él nos dio miedo. Amén. Pero eso nos puso cara a cara con la muerte. Y espero, hermanos, que haya cumplido el propósito, porque eso va a demostrar si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. ¿Qué cantamos hoy? Todas las promesas del Señor Jesús. Amén. Nada es casualidad, hermanos. Todo tiene control el Espíritu Santo en su palabra y en las alabanzas, porque Dios ama a su pueblo eres tú, y Él te ama y quiere lo mejor para ti. Quiere que despiertes, que dejes de cabecear, porque próximamente, hermanos, Cristo viene. Va a venir la gran prueba final para el mundo entero, que se le conoce como la gran tribulación. Lo quieras creer, no lo quieras creer, eso no es importante. Si lo quieres creer, eso es tu asunto. De todas maneras va a cumplirse y va a suceder. Y no sé que te encuentres en medio de ella, porque no creer lo que dice la Biblia es no creer en Dios, y no creer en Dios es estar condenado. Eso es importante, hermanos. Las 10 vírgenes, hermanos, estaban esperando el final del día. Hoy, hermanos, nosotros tenemos que estar esperando el final de la historia en esta tierra. Está a punto, hermanos. Todas las vírgenes aseveraban ser cristianas. Hoy muchos que se sientan en las iglesias aseveran que son cristianos, pero
Hay dos grupos. Y esta iglesia no es la excepción. Hay un grupo de insensatas y hay un grupo de prudentes, a cuales pertenecemos. Eso, hermanos, es lo que el Señor hoy quiere que entiendas. Porque todas han recibido un llamado, tienen un nombre y tienen una lámpara. Amén. Todas profesan estar realizando un servicio a Dios como sea. Y aparentemente todas esperan la aparición de Cristo, pero 5 no están listas. 5 quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. En la parábola, hermanos, vemos que las vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas, pero las otras no se prepararon, sino que más bien las prudentes les dijeron: vayan y compran donde las venden. ¿Y dónde venden el aceite, hermanos? A la medianoche en un canal, ¿verdad? Que ya andan vendiendo el Espíritu Santo embotellado. Amén. ¿Han fijado? Aceite de la unción, barato, 500 pesos. Esos canales a medianoche. Pare de sufrir. ¿El Espíritu Santo está en venta? Qué ridículo es, ¿verdad? No me sorprende, está profetizado. Harán mercadería de nuestra fe. Ahí está profetizado, dice la Biblia. Lo que me sorprende es que muchos cristianos que dicen ser cristianos compren el aceite. Por Dios. ¿A qué grupo pertenecen? A las insensatas, a las mismas que estamos viendo que el Señor Jesucristo está nombrando aquí. Pero bien, hermanos, va a llegar el día final, en que después de todo van a llegar y le van a decir al Señor, cuando ya ven que todo se está cumpliendo, que lo que se les acaba de enseñar en esta mañana, van a llegar y van a decir: Señor, pero yo estuve ahí, estuve sentado ese día, 19 de febrero, escuchando tu palabra. ¿Qué va a contestar el Señor? No los conoce. ¿Por qué creen que no los conocen? Porque nunca buscaron una relación personal con Él. Personal, hermanos, por favor entiéndanlo. Es personal. Yo y Dios, Dios y yo. No mi esposa y Dios y yo. No. Es personal. Búscalo tú, hermano. Tú busca al Señor y vuélvete de tus malos caminos. Así como vimos en Ezequiel, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Porque ¿cómo sabemos eso, hermanos? Es que, hermanos, a los que les va a decir, los que pueden escuchar la respuesta: no los conozco, apartados de mí. En esta vida, hermanos, son los que no han practicado el compañerismo con la iglesia. Los que no tienen compañerismo con Cristo. Hermanos, tú puedes decir: no, pero es que yo siempre estoy con Cristo, estoy leyendo y esto. ¿Y por qué no te congregas o por qué no haces compañerismo con tus hermanos de la iglesia? Ay, para qué flojera. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Si tú no tienes compañerismo con tu iglesia, no tienes compañerismo con Cristo. Y tu cristianismo es falso. Así que llévatelo de tarea, hermano. Haz 10 planas en tu casa. Tengo que tener compañerismo con mi iglesia. Y ahora, hermanos, que tenemos un grupo de pastores donde se nos invita, hermanos, a tantas actividades, eso también indica a qué grupo pertenecemos de ser vírgenes. Hubo una reunión de niños. ¿Quién se apuntó? ¿No salió de tu boca? Ay, no, es que ya es mucho. Eso es mucho para ti. 1 o 2 veces al año, una reunión de iglesias en un lugar, eso se te hace para ti. Gastas más dinero comprando cocas y papitas, ¿verdad?, que en lugar de invertir en la educación espiritual de tu hijo. Tengo ahí el póster, pero se me olvidó. Hay un evento, hermanos, para nuestros niños. Se los prometo que el próximo jueves lo tienen aquí y el domingo ya lo ven todos.
decir que no amamos a Dios. Es mentira cuando decimos, es que yo sí amo a Dios porque creo mucho en Él. Hermanos, eso no es amar a Dios. Amar a Dios es que cumplas y obedezcas sus mandamientos, y sus mandamientos no te sean gravosos. Y si se toca la trompeta en otra ciudad, ¿quién crees que te está llamando? Dios. Así que cuando escuches la voz, ahí viene el esposo, ¿qué tienes que hacer? Salir. Porque qué cómodo, hermanos, que todos vengan aquí, ¿verdad? Todos los que vengan aquí yo no me muevo, ¿no, hermanos? Hay que salir. Hay que ir a donde el Señor nos llame. ¿Amén? Así que, hermanos, esto lo tenemos que hacer nosotros. Porque después de eso, hermanos, nos dice el Señor que se va a cerrar la puerta. Y una vez cerrada la puerta, ya no hay nada que hacer. No se has encontrado afuera, hermanos, una persona que no tiene compañerismo con Cristo, que no tiene compañerismo con la iglesia, no conoce el lenguaje del cielo. No lo conoce, no lo puede hablar, no lo puede expresar. Los seguidores de Cristo, los prudentes, hemos de verter luz sobre este mundo de las tinieblas, porque para eso fuimos llamados. Somos la luz y la sal de este mundo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios es luz a cuando llega a ser un poder transformador en la vida de un ser humano que lo rodea, con los atributos de Dios. La luz de su gloria, su carácter, brilla en sus seguidores, en los prudentes. Así que ellos, hermanos, son los que han de glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué es lo que sigue cuando el esposo y la novia se encuentran? ¿Qué sigue? La boda. Y la boda, hermanos, ya está preparada. Pero ¿vamos a llegar a la boda? Así que termino, hermanos, primera a Tesalonicenses 5. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ahora que ya sé en qué grupo me encuentro, digo, si somos honestos, ¿verdad? Si hemos respondido mentalmente a nuestro yo ególatra, a qué parte pertenezco, esto es lo que tenemos que hacer, hermano. Primera Tesalonicenses 5, por favor. Vamos a ver qué nos dice el apóstol. Versículo 6. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios, vean hermanos, es una promesa para ti, porque Dios no nos ha puesto para ira, o sea, para la gran tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya seamos que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Durmamos, aquí se refiere al morir, no al dormir de la parábola. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vean, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Primeramente, despierten, dejen de estar bostezando, despierten, y después velen. Velar quiere decir mantenerse alerta durante la noche. Amén. Apercibidos del peligro, como atalaya de tu casa. Siempre, hermanos, velando, pero sobre todo, ser sobrios. ¿Sobrios de qué? ¿Del alcohol? No, hermano. Sobrio de la ignorancia, sobrio de la apatía, sobrio
del orgullo, sobrio de todos esos sentimientos negativos que se me acaban los dedos de la mano, pero que todos están en Gálatas 5, 16 al 19. Ahí están las obras de la carne. Todo eso, hermanos, tenemos que ser sobrios. Tenemos que entender que el tiempo de angustia está a las puertas, irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder, iglesia. No tenemos tiempo ya. El mundo está agitado con un espíritu de guerra o no. Se está cumpliendo Romanos, donde dice que el mundo entero, la creación, gime a una esperando ser rescatadas del pecado. ¿No está temblando la tierra? ¿No están por todos lados los volcanes? Hermanos, se está cumpliendo la Biblia. Lo quieras creer o no lo quieras creer. Yo sé que lo crees, pero el orgullo no te deja entenderlo, ¿verdad? ¿Quieres creer que es como una película de Hollywood, verdad? Que un día va a venir un superhéroe llamado Bruce Willis y que te va a rescatar, que él va a terminar con lo malo, que él de alguna manera va a buscar la solución para que esto no suceda. Lo siento, hermano. El único que va a venir a traer paz al mundo se llama Jesucristo, y en él debes de depositar toda tu confianza a partir de hoy. Hermanos, Daniel 12, versículo 1 es inminente. Se está cumpliendo. Y no encontramos como las vírgenes dormidas. Y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. El mundo, hermanos, se está volviendo más y más anárquico, ¿no es así? Y está, hermanos, a la evidencia. Y pronto una gran angustia sobrecogerá a todas las naciones, incluyendo a México. ¿Quién te dijo que estamos exentos? Porque somos un país de paz. Ay, hermano, ni siquiera padecemos en la Biblia. Imagínate lo que les espera a estas naciones. Hermanos, una angustia no va a cesar hasta que Jesús venga. Va a ir un aumento. ¿Por qué? Porque se acerca la medianoche. Pero ya se empieza a escuchar el clamor. Hermanos, es tiempo de despertar. Hermanos, iglesia, es tiempo de apercibirse. Es tiempo de prepararse para recibir al esposo, al novio, a Cristo. Hermanos, Maranatha, Cristo viene pronto. Y ahora, hermanos, en esta mañana, en esta tarde, ya están apercibidos. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor,